Bien, pues buen día, buena tarde o buena noche para el momento en que este mensaje sea oído. Nosotros vamos a continuar con el estudio bíblico, en esta ocasión de Efesios, como habíamos dicho, y estuvimos hablando la semana anterior sobre la introducción al libro de los Efesios, de dónde estaba Pablo, cuál era el lugar, el momento, el contexto en que fue escrito y cuáles eran los temas centrales de ese libro. Pero antes que nada, antes de comenzar, vamos a hacerlo bien breve. Vamos a darle gracias al Señor por este momento y que nos permita pues tener el momento adecuado y que el Espíritu Santo sea el que dirija estos minutos que nosotros vamos a tener simplemente compartiendo el capítulo o por lo menos la primera parte del capítulo, como lo tenemos planeado, y que sea Él que dé su mensaje. Entonces, gracias Señor por este momento, gracias Padre Santo por este día. Gracias por lo que tú nos has permitido, Señor, estar, nos has permitido tener y por también lo que no nos has permitido que tengamos, Señor. Te damos gracias por ello. Pero sobre todo gracias porque pues nos has permitido tener este momento para dedicártelo a ti, para humildemente presentar la palabra ante mis hermanas y amigas, Señor, para nosotros seguir escudriñando como tu palabra dice que lo hagamos, Señor. Tanto Jesucristo también nos indicó que escudriñáramos la palabra porque en ella está la verdad. Y si nosotros queremos seguirte y si nosotros nos decimos ser cristianos, Señor, tenemos que conocerte. Y sobre todo evitar, como también lo dice tu palabra, esos falsos profetas o a cualquier cosa que nos vaya a desestimar de tus caminos. Señor, ayúdanos que el Espíritu Santo sea que nos vaya llevando, que vayamos comprendiendo y entendiendo y conocer un poco más de ti. Gracias por este momento y por habernos cuidado hasta hoy. En el nombre de Jesús, te entregamos el momento. Amén. Bien, entonces vamos como dijimos, la carta a los Efesios que Pablo escribió desde la cárcel. Como habíamos dicho en la clase anterior, los temas centrales de este libro Pablo coloca a Jesús como la cabeza del universo, la cabeza de la iglesia, y que nosotros, o la iglesia, es su cuerpo. También ahí se va a ver cuando él mismo habla sobre la iglesia universal, y lo vamos a estar viendo, como dijimos en la clase anterior, y también de la vida del cristiano, cómo es la vida que nosotros, los que nos decimos ser cristianos, tenemos que tenerla, cómo vivimos nosotros, cómo debemos vivir dentro de una sociedad pagana, que es realmente en la que nosotros estamos. O sea, estamos en el mundo, tenemos que seguir viviendo, obviamente, pero el Señor nos ha dado sus pautas, porque si nosotros vamos a decir que somos cristianos, tenemos que representarlo. Nosotros somos sus representantes aquí. Entonces tenemos que saber cuáles son nuestros deberes. Pues bien, vamos a comenzar rápidamente. Ese fue el esquema que habíamos mencionado también en los capítulos en la clase anterior, pero vamos a ir directo a como habíamos hablado, a leer Efesios capítulo 1, pero en la versión, la nueva traducción viviente. Hay algo que hay que decir, que lo he visto, si ustedes también se ponen a lo que es estudiar, cómo se estudia la Biblia y todo esto, hay una serie de instrucciones que los exégetas y los que saben de eso, pues nos recomiendan. Y una de las recomendaciones, primero, pues cuando usted va a leer la Biblia, ¿verdad? Ponerlo en ese momento, que el Espíritu Santo le ayude, que nos dé sabiduría a poder entenderla. Y cuando uno va a leer algo, no la va a leer de una vez y va a decir, ok, ya lo entendí. Quizás sí, qué bueno, aleluya. Pero normalmente uno lee y no lee, y eso le pasa hasta a los pastores, que tienen que leer varias veces. Y a veces es cuando el Señor te indica, tú puedes leer un capítulo ahora, tú puedes leer un versículo y lo puedes leer 5 años después, el mismo versículo, y te está dando un mensaje y te va a dar otro mensaje. Entonces recomienda que uno lea, sobre todo, más de una sola vez, el capítulo que estemos estudiando o el libro que vayamos a estudiar, y también que podamos leer las diferentes versiones, o sea, las versiones de traducción, porque ya a medida de los últimos años pues han hecho traducciones dependiendo para que sea más entendible. Hay traducción de traducción.
que son dos cosas diferentes. Hay una traducción directa del idioma al original del hebreo y lo traducen al idioma de uno, por ejemplo, el español. Pero también hay lo que es ya desde la misma Reina Valera, que es la que la mayoría de todos conocemos, y entonces lo colocan en un lenguaje más moderno, el lenguaje que estamos acostumbrados ahora. Por eso muchas veces cuando uno lee la Reina Valera y uno lee ese español, imagínense ese español de hace muchos años, que no es el que uno está acostumbrado y a veces se complica un poquito. Entonces siempre recomiendan leer varias versiones y ahí pues uno va entendiendo. Entonces, escogimos la nueva traducción viviente para esta ocasión. Está un poquito más ligero, pero el mensaje, o sea, se entiende bastante lo que dice. Pueden leer, obviamente, también la Reina Valera 1960 y se van a dar cuenta. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo? Primero, siempre, normalmente en esa época, como eran rollos, acuérdense que las cartas eran rollos, normalmente al principio, cuando la gente abría el rollo, ya sabía de quién era que lo estaba escribiendo, no tenía que esperar a desenrollar y ver el final para saber quién era que escribía. Entonces, en ese entonces así, en ese entonces las cartas se iniciaban quién era el que estaba escribiendo. Y comenzamos a leer su palabra en el nombre de Dios, Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, versículo 1, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Versículo 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, porque recuérdense que es Pablo que está hablando, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, en este caso somos nosotros los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Yo creo que vamos a dejarlo ahí, hasta ese versículo. Creo que podemos partir el estudio, el pequeño estudio en dos en ese caso. Y si vemos bien, como hemos leído, si estaban leyendo al mismo tiempo conmigo, pues esta versión, esta parte del primer capítulo, se ve como todo tan entendible, por decirlo así. Y como Pablo, sobre todo en esta primera parte, se vuelca para decirnos, primero, las cosas que vemos ahí es que fuimos predestinados. Ahí habla que fuimos elegidos. Del versículo 3 al 6, más o menos 3, 4, 5, donde dice, toda la alabanza sea para Él, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales.
porque ya él reconoce que el Señor nos ha unido a Cristo, o sea, nos ha hecho parte de él. Y dice que incluso, en el versículo 4, que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que nosotros seamos santos e intachables a sus ojos. Vamos a ver cómo es eso. Antes de que Él creara el mundo, ya Él nos había elegido. El plan del Señor fue crear al hombre y elegir de que, bueno, Él sabía que iba a haber un fallo, ¿no? Obviamente. Pero Él nos dio a Cristo. Él sabía que Él iba a venir, dio a Cristo y nos lo entregó para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Ya Él nos había elegido de antemano para eso. Y en el versículo dice, por eso dice que en el versículo 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Creo que eso está, en esa parte estamos bien claros. Jesucristo es el único camino. Pablo lo quiere recalcar muy bien ahí, donde dice que el Señor Dios, no Jesucristo, Dios Padre, nos adoptó como miembros de su familia. Obviamente mediante Jesucristo, porque eso es lo que él quería hacer. Por eso también cuando él dice en el versículo 6 que nosotros alabamos o debemos alabar, dice, de manera que alabamos a Dios por esa abundante gracia que derramó sobre nosotros. O sea, Pablo está tan, que no sabe ni cómo explicarlo, lo agradecido que él está con el Señor de cómo lo eligió. Cómo nos eligió, dice, por la abundante gracia que derramó el Señor sobre nosotros, que vamos a pertenecer o que pertenecemos a su Hijo amado. Y vuelve y dice, porque él vuelve y recalca lo grande y maravilloso que es el Señor en el versículo 7, cuando dice, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Y por eso, pues, sabemos todo, por la sangre de Jesucristo y que perdonó nuestros pecados. Y Él se desbordó en amor, desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda esa sabiduría y el entendimiento de Él. Y también nos dice algo importante en esta parte, sobre todo en el versículo 9, que Él nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Él habla ahí de un plan, obviamente, que el Señor ha tenido con nosotros. Dice un plan ideado para cumplir ese propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, que Él va a reunir todo, todas las cosas, bajo la autoridad de Cristo. Todo lo que está en el cielo y también lo que está en la tierra. Cuando va a llegar ese momento, que ya que estamos unidos a Cristo, vamos a recibir su herencia de parte de Dios. Porque como Él nos eligió de antemano como sus hijos, y todo va a concluirse de acuerdo a su plan. Doña Sonia, en esta parte, Doña Sonia, en esta parte, cuando Él nos dice, cuando Pablo menciona ahí, que nos da a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, ¿por qué tú crees que Él está mencionando o está diciéndonos, nos está aclarando que eso es un misterio, ese plan acerca de Cristo, que fue ideado para el propósito de Él? ¿Qué utopía? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es porque la iglesia, que es el pueblo especial que el Señor tiene, como dice allá en los cantares, la paloma mía, que es única, ¿verdad? El plan de Cristo con la iglesia. Porque en el Antiguo Testamento se habla todo el tiempo, los profetas todo lo anuncian, pero no se sabe que va a haber una iglesia. Todo el mundo anunciaba que el Señor, ¿verdad? Existía, Jehová existía, pero no se había anunciado que iba a haber una iglesia. Hasta cuando, y por eso todas las cosas lo pueden decir, hasta que venga Silo,
que Silo era Jesucristo. Silo es paz. El Silo significa paz. Y entonces, cuando el Cristo vino, el cumplimiento de esa antigüedad, de todos los profetas del Antiguo Testamento. Por eso que dice que Juan el Bautista, que hasta Juan el Bautista llegaron los profetas y llegó la ley, porque la ley era encerrar todo en pecado para que cuando Cristo viniera, poder él morir por ese encierro de todos los pecados que tenía entonces toda la humanidad. En aquel tiempo era el pueblo de Israel, pero ya eso era un misterio, la iglesia. Cuando él murió, revela la iglesia y revela entonces ese regalo de amor, que es lo que nos ha hablado todo el tiempo en los versículos anteriores, nos da ese regalo de amor, que es la salvación de nosotros los gentiles. No, Entonces yo creo que queda bien claro que por amor es que el Señor hizo ese plan de salvación. ¿Y a qué precio lo hizo? A precio de entregarnos su Hijo, venir, morir, como dice ahí, para los pecados. Y nosotros tenemos que alabarlo y darle gracias y reconocer que eso fue así, porque es por fe que somos salvos, como dice, somos salvos por gracia. Por gracia es un regalo inmerecido. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. Nada es entre comillas. Claro. Porque lo que tenemos es que creer. Claro. Tenemos que creer y tenemos que obedecer para poder ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero que significa que no tenemos que hacer nada. Y, o sea, pero, ya lo que Dios recibe, lo recibe en su Hijo, allí en la cruz del Calvario. Y nosotros vamos. Él dice dice en Juan 1:12, que aquellos que le recibieron nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, exacto. Solamente eso. O sea, uno siempre es, cuando nace y todo esto, somos criaturas de Él, o sea, creaciones de Él, pero cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros lo aceptamos, es cuando nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Exactamente. Entonces, una cosa, cuando se está anunciando, los profetas anuncian la venida de ese rey, de ese Mesías, y que por eso fue que los mismos judíos al principio pues no le creyeron. Están esperando, que se está hablando que va a llegar el Mesías, va a llegar el libertador, va a llegar esto, va a llegar el rey, va a llegar todo esto. Ellos están esperando, lo están viendo muy físicamente, muy terrenalmente, que por eso fue que no aceptaron en un inicio, y todavía siguen los judíos en eso, esperando todavía el Mesías según ellos, porque ellos lo veían terrenalmente. Terrenalmente estaban esperando, era un rey, un fuerte, un guerrero, un esto y esto y lo otro. No lo estaban viendo al nivel espiritual que realmente fue anunciado. Que peleara la batalla. Exacto, entonces el plan, cuando dice que el misterioso plan, cuando dice en el versículo 9, ahora Dios nos ha dado a conocer ese misterioso plan acerca de Cristo. O sea, había un plan que le había dicho los profetas en el Antiguo Testamento, que iba a venir el Mesías y todo esto, ¿no? El Cristo, que después ya sabemos que es Jesucristo. Pero no sabía, ellos estaban esperando, era, ok, ¿cuál era el plan? Que venga un guerrero a librarnos de la esclavitud. Así que lo estaban viendo. Que nos venga un guerrero a sacarnos, librarnos de todo lo que ellos habían pasado, todo lo que ese pueblo de Dios había pasado, en manos de los egipcios, de los demás, ¿no? De todo esto, y después del Imperio Romano, ellos estaban así apabullados porque fueron esclavos por mucho tiempo. Entonces ellos estaban esperando ese tipo de, a nivel terrenal. Pero ahora luego que vino, guerrero. Exacto, luego que vino Cristo, entonces aquí Pablo está develando, por medio del Espíritu Santo que el Señor le dio y escribió aquí, está develando cuál era ese misterioso plan. Que el misterioso plan acerca de Cristo era para cumplir ese propósito de Dios, que era que Él va a unir todas las cosas, las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Entonces, cuando Él menciona, va a unir todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra.
Y que como nosotros dijimos, la humanidad, él antes, o el Señor antes, hizo su pueblo, pero estaban los demás, estaban los otros seres humanos, los gentiles, Amén. que como vimos en la clase anterior, con la venida de Cristo, el Señor nos dio gracia en abundancia porque Él incluyó a la humanidad completa. Ahí, cuando vino Cristo por medio de Él, ahí Él incluyó a la humanidad completa. Y por eso cuando le dijo a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque ahí abrió las puertas a nosotros, los gentiles. Por eso en el versículo 12, aquí cuando Pablo dice, en el versículo 12, el propósito de Dios fue que nosotros, o sea, primero ellos, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y alabanza. Pero ahora ustedes, o sea, nosotros los gentiles, también han oído la verdad. Que la buena noticia es que Dios los salva, o sea, Dios va a salvar, o nos da la oportunidad al mundo completo de salvarnos. Nos abrió las Amén. puertas a todos, ¿cierto? Y como dice él ahí, y cuando ustedes creyeron, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como los suyos. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, cada una de las personas que hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Cristo, Hijo de Dios, Salvador, el Cordero, el único camino. Dice, Él nos identificó cuando nos dio ese Espíritu Santo. El que le había prometido a los apóstoles allá, que Él dijo, los voy a dejar, ese Espíritu Santo que Él prometió, cuando Él se iba para arriba. Ese es el mismo Espíritu Santo que Él nos ha dejado a todos, y Pablo lo está diciendo ahí. Le digo, mira ustedes, los gentiles también. Ahí está, los identificó como suyos. Ya ustedes somos una sola cosa. Somos un solo pueblo, somos hijos de Dios todos. ¿Cierto? Él nos abrió, Él nos entró ahí, en ese grupito privilegiado, por decirlo así. Obviamente, Él abrió la invitación a todos. Y va a depender de cada uno de nosotros si lo aceptamos. Y por eso termina en el versículo 14, ahí termina, el Espíritu es la garantía. El Espíritu Santo viene siendo la garantía que tenemos de parte de Dios. Eso es grande, ese sello grande, esa garantía que nos dio ahí. Que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Si Él nos compró, ¿y qué es lo que Él quiere? Sí, que le demos gloria y alabanza a Él. Eso es lo que nos pide. Y la alabanza no solamente es nosotros reconocer que Él es grande, todopoderoso, omnipresente, todas esas maravillas. Las palabras no nos dan, a nosotros no nos deben dar las palabras para nosotros alabarlo a Él. Pero parte de la alabanza también no es solamente cantarle, no solamente decirle lo maravilloso y grande que es, y el amor que nos provoca, porque no nos van a salir las palabras. Cuando uno ama, como que las palabras no salen, uno no sabe ni qué explicarlas. Pero nosotros lo alabamos también con nuestro comportamiento, con nuestro andar, con nuestro testimonio. Y eso es parte también de una alabanza. Llevar una vida cristiana, sí, imperfecta, sí, nos equivocaremos, sí, van a haber nuestros momentos. Estamos claros, y Él lo tiene claro, Él lo sabe también. Por eso nos coloca y nos sella con el Espíritu Santo, porque tenemos que tener una ayuda, porque solos no vamos a poder. Entonces nos deja el Espíritu Santo ahí para que sea el que nos vaya y nos jale y nos diga y nos dé, hey, te equivocaste, María Rosa, así no es. Vaya, pida perdón, vaya, muérdase la lengua. Cuando a uno se le escapa cualquier cosa. Claro, entonces nos mandó el Espíritu Santo, y ahí me encanta cuando él dice eso. Que es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió. Aleluya. ¿Qué nos prometió? ¿Cuál es la herencia que nos prometió? Todas las promesas que el mismo Jesucristo dio en la bienaventuranza, todo lo que Él ha prometido, no solamente la bienaventuranza, a lo largo de su ministerio, lo que nos ha dicho con los mismos apóstoles y con las otras cartas. Toda la Biblia. Toda la Biblia, todo lo que Él dice. Ahí nos prometió la tierra por heredad. ¿Qué nos prometió? Exacto, nos prometió la tierra por heredad. Cuando Él venga en su venida, Él nos prometió que va a venir, entonces lo esperamos, ¿verdad? O sea, todo lo que Él ha dicho en su palabra,
nosotros creemos fielmente, como debemos creer, todo lo que está escrito en su promesa es lo que nosotros vamos a recibir. Y fue muy claro incluso de que todo esto que estamos pasando y a veces nuestras grandes tristezas, nuestros grandes problemas que enfrentamos, él no nos prometió de que no íbamos a tener eso. Él fue claro en decir que el mundo tiene aflicción, que vamos a pasar por situaciones, pero lo que sí él nos prometió es que iba a estar con nosotros. O sea, Amén. una de las promesas es el que Él nos va a acompañar, Él no nos va a abandonar, el único que no abandona, el único que no miente, el único que no nos va a desamparar. Aunque nosotros terrenalmente nos veamos tristes, acongojados y estemos pasando situaciones, Él prometió que Él iba a estar con nosotros y solamente eso debe ser confortante para nosotros. Cuando uno llega a ese nivel de convicción, que en medio de un dolor que nosotros tengamos, en medio de una situación triste, cuando nosotros estamos convencidos de que Él está ahí al lado de nosotros, ese momento va a ser diferente. Aún dentro de ese momento, nosotros nos vamos a sentir diferentes, porque creemos en su promesa. Y eso es lo que dice ahí. Todo lo que Él nos ha prometido es lo que nosotros lo tenemos como Él nos dará esa herencia. Vamos a tener. Ya somos hijos de Él. Creímos, bueno, pues ya somos parte. Eso es lo más importante, ¿cierto? El único requisito es creerle. Uh-huh. El único requisito, creerle y obedecerle. Así Ese es el es. requisito que él Am exige. No que pide así que no, exige. Amén. Esto está escrito también, de Amén. que exige. Sí, porque él tiene derecho de exigir porque él se ha dado todo. Claro. Pues si nuestro papá. Si él dio a su hijo para que pasara todas esas cosas, claro, tiene el derecho de exigir. Es así, es como mi hijo lo dice. ¿Y cómo Amén. lo dice su hijo? Como dice en Hebreo 1, por el último tiempo él nos ha hablado por medio de su hijo. Y su hijo es la palabra. Y la palabra es la Biblia. Ese es nuestro manual de instrucciones. Nosotros tenemos de la obligación. No es si usted quiere o si a usted le parece. Es que el Señor nos ha puesto, Él exige que nosotros obedezcamos la palabra. Si Amén. queremos ser Si salvos. queremos, exacto. Si nuestro propósito de todo esto Si queremos. es ser cristiano, ¿por qué estamos estudiando la palabra? Porque Él nos dijo que la estudiáramos. ¿Cómo yo voy a creer en algo que no Claro. conozco? Porque me lo digas tú, porque me lo diga el otro. Exacto. Sí, el Señor manda a los padres que instruyan a sus hijos en su camino, es cierto, pero ya después soltamos a los hijos, ya yo fui soltada, ya depende de mí. Entonces, si yo quiero Amén. continuar con mi vida cristiana, como sé que esto tengo que estudiar, tengo que entenderlo y tengo que alabarlo, como dice ahí. Y tenemos que alabarlo y demos toda la gloria y la alabanza a Él y solo a Él. Entonces, vamos a terminar aquí, vamos a concluir. Doña Sonia, vamos a concluir. ¿Qué podemos como conclusión Amén. ver aquí? Bueno, vemos que el Señor, qué podemos resumir de estos primeros 14 versículos y cerramos con las oraciones y peticiones? Amor. El amor de Dios hacia El nosotros. amor. El amor es el que cubre multitud de faltas. El amor es el que nos provee el agradecimiento. El que no tiene amor, como dice en 1 Corintios 13, es como címbalo que retiñe. Usted Claro. hace mucha bulla, Bla, bla, aunque bla, 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 tuviera toda la bla. fe del mundo, aunque repartiera todo su dinero, aunque hiciera todo lo que usted hiciera por Cristo. Pero si usted no tiene amor, últimamente, como dicen, la fe se va, la esperanza se acaba, pero el amor permanece para siempre porque Dios es amor. Y Amén. el que tiene a Dios tiene el amor y tiene que amar a su prójimo como a nosotros mismos. No queremos bardo, no queremos
tener todo lo mejor, que estemos bien, que no nos enfermemos, que todo eso. Si usted ama, usted va a procurar Claro. que el prójimo, ¿verdad? Como ahora con la pandemia. Bueno, sí, que no se puede salir por ahí sin mascarilla, que si uno no sabe si es asintomático. Ah, bueno, por amor Estamos cuidando a al mí otro. y al prójimo. Así es. Uno tiene que cuidar al prójimo como si fuera uno mismo. Así es. Y procurar que si usted ve que esa persona tiene hambre, pero usted tiene forma de darle un plato de comida, usted se lo da. Porque usted se lo da, ¿por qué? Por amor. Es que últimamente, como dice ahí, el amor es el único que permanece. Dios Amén. es amor. Y Dios Amén. está en nosotros tenemos que dar ese amor. Amén. Así Así es. es Entonces que Pablo ahí eso resume, es lo más exacto. importante. Exacto. Pablo ahí resume que pertenecemos a su Hijo amado, que Él nos entregó a Jesucristo, que Dios tuvo su propósito y su plan misterioso acerca de Cristo y nos está diciendo ahí cuál es, que es entregarnos todo y que Él puso a Dios, a Claro, Cristo por arriba, que dio todo bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas van a estar en el cielo y en la tierra van a estar debajo de su autoridad. Y ahí también habla de que entró, claro. de que no solamente los judíos, sino que el Señor abrió las puertas a toda la humanidad, a los gentiles también. Que los que creyéramos en Cristo y si creímos ya nos selló con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía de esa Amén. herencia que vamos a recibir. Y si él dice, no es con espada, por eso es que los judíos no han creído. Porque él dice, no es con Con espada, espada ni con como vino el ejército. rey David, ¿verdad? No Uh-huh. es con ejército, es Sino tu con el Santo Santo Espíritu Espíritu. de Dios. Porque eso Amén. es lo que estamos ahora, bajo el ministerio Uh-huh. del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo el que ahí va corregiendo toda esa carnalidad, Claro. toda esa rabia, todas esas cosas que están en Sentimientos. nosotros, que todo eso hay que dejarlo. Esa Y lucha dentro de nosotros. queremos. Y es que el Espíritu de Dios, sí, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos dice Así Pablo. es. Pues vamos Así a que darle gracias eso es al lo que Señor hay por este momento. que luchar. Así es. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Vamos Amén. a, como estamos viendo aquí, vamos a rápidamente o de manera breve, pues orar por nuestras peticiones semanales que siempre tenemos. Yo voy a dar la acción de gracias a Sonia y voy a estar hasta el 4. ¿Está viendo los títulos? Sí, Y, sí, ok, tú terminarías lo de los planes y proyectos, el 5, el 6, 7 y 8 al final, por la Iglesia Universal, por las vacunas que están en curso, que el Espíritu Santo aumente nuestra fe y los planes y proyectos de cada uno de nosotros, las personas que oyen y nos están oyendo y nosotros mismos tenemos que todo se cumpla según su voluntad. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias por este momento. Gracias por permitirnos, como decimos aquí, estudiar tu palabra, Señor. Mantén esta hambre, esta sed de ti en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Que es lo que nos permite a nosotros movernos y querer saber y conocerte más, Padre Santo. Gracias también por la salud que tú has permitido en nuestros hogares, Señor. Y por esos alimentos que tú has puesto en nuestra mesa cada día, Señor, que no nos ha faltado nada, Padre. Tenemos que estar bien agradecidos. Gracias por todas esas personas también que tú has sanado y que han sobrepasado el COVID y otras enfermedades. Tenemos que seguir dándote gracias por ello, Señor. Y las peticiones de nuestras almas, Señor, de nuestras hermanas y amigas que nos han contactado y que nosotros sabemos, Señor. Seguimos pidiéndote por esas familias que han sido afectadas por la tormenta pasada, Señor. Misericordia, Padre, por ellos, Señor, que puedan recibir esas ayudas que necesitan, pero sobre todo que te sientan cerca, Padre Santo, que te sientan cerca en cada momento de esas situaciones que estén pasando, porque hayan quedado sin casa, pues se hayan inundado sus enseres, sus cosas que han perdido, sus cosas físicas también, Señor. Acompáñalos, Señor, y ábrele puertas y ayudas, Señor, de otras, sea del gobierno o sea de otras personas que se conduelan con ellos de cosas que han perdido y que puedan suplir, pero sobre todo salva su alma, Señor, y glorifícate en ello. Te pedimos, seguiremos pidiendo siempre, Señor, por la salud, el COVID, Señor, de personas que nosotros conocemos que están pasando. Señor, mira la vida de don Juan, de don José y de otras situaciones de salud, Señor. Tú conoces a Carmen y
la esposa del amigo de Anita, Señor, mira a Lorena, la señora Josefina y todas aquellas personas que tú sabes, tú conoces, Señor. Doña Selenia también, mira su cuerpo, Señor, mira las células de cada persona, mira sus miembros, Señor, mira dónde están sus dolencias, pasa manos sanadoras, Señor, glorifícate en ellos, Señor. Pero sobre todo, y reiteramos, mira sus almas, Señor, que te conozcan. Seguiremos pidiendo por nuestra nación, este nuevo presidente, Señor, este nuevo gabinete. Bendice, Señor, esa cabeza, bendice su familia, Señor. Mira su corazón, Señor, que pueda tomar decisiones sabias, que personas que lo acompañen, Padre bendito, lo puedan asesorar correctamente, Señor, y que nosotros recibamos, Padre Santo, las directrices y lo que tenemos que hacer también para seguir trabajando por este país, bendito Dios. Mira a esos doctores, mira todo el cuerpo de salud, los enfermeros, todo ese personal de salud, Señor, que están fajados, que están cansados. Bríndale protección a ellos y a sus familiares, Señor. Hemos visto en estos días cuántos videos de personal de salud que ha fallecido, que han sido los verdaderos héroes de toda esta crisis, Señor. Me apena, nos apena a todos, Señor, sus familias, sus hijos, Padre Santo. Ellos están ahí porque lo eligieron por vocación. Padre Santo, ayúdalos, acompáñalos, Señor. Seguiremos pidiendo porque esta pandemia pase rápido, Padre bendito, que pase pronto, que los días, en este caso, que los días pasen lo más pronto posible, Señor. Gracias, Padre, por tu tiempo. Gracias, Señor, por todas estas peticiones, Señor, que sabemos que las ponemos delante de ti, Señor, bajo tu cobertura, Señor, y que tu voluntad perfecta sea la que se cumpla. Amén. Padre, seguimos delante de tu santa y divina presencia, Señor, dándote gracias una vez más por este momento que hemos compartido tu palabra. Padre, se me ha pedido que ore por los planes y proyectos de todo este grupo que nos reunimos en tu nombre todos los lunes, Padre, para conocerte cada día que pasa y un poco más, para saber, Dios mío, y que nuestra fe sea aumentada, que nosotros creamos, como enseña tu palabra, que tú siempre estarás con nosotros. Y que si nosotros ponemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida, la sometemos a tu voluntad, Señor, y somos obedientes, tú lo haces, porque nosotros creemos que tú lo haces. Amén. Sabemos también, Padre Celestial, que el Espíritu Santo aumente nuestra fe. Glorifícate, Dios mío, en cada petición que esté dentro de tu voluntad. Que esté, Dios mío, dentro del plan tuyo, dentro de tu propósito para con nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, sabemos que estamos en la época de tu ministerio y de tu gracia y de tu amor, que tú, Señor, permitas que nosotros podamos creer y confiar en ti, como promete tu palabra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Así que nosotros queremos Amén. estar dentro de esos bienaventurados. Amén. Igualmente, Señor, te pedimos que tú sabes que el mundo tiene miedo de la vacuna, que va a venir un chip, que va a venir un sello, que va a venir, Padre, nosotros, tu iglesia. Y de una vez aprovecho para orar por la Iglesia Universal de Jesucristo. Nosotros, tu iglesia, tu paloma, estamos en tus poderosas y santas manos. Y yo sé que tú no vas a permitir que a nosotros nos ponga algo que nos vaya a dañar. Porque si algo nos va a dañar, yo sé que tú nos vas a llevar. Tu Padre, vas a venir y vas a recoger tu iglesia. O sea que si viene esa vacuna, Padre Celestial, que sea bajo tu control, bajo tu dominio, aunque el hombre quiera hacernos algún mal, no tiene poder, porque el poder lo tienes tú, tú eres el Todopoderoso. Amén. Y en ti confiamos, en ti ponemos esas vacunas, Señor,
y ponemos la iglesia en tus manos, la iglesia universal. Y todos aquellos que confían en ti, Dios mío, y que confían en esa vacuna, guárdanos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Entonces, bendiciones. Amén. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su tiempo. Doña Sonia, gracias por su apoyo. Y en el nombre de Jesús, pues aquí cerramos. Amén. Para una próxima edición, para una próxima junta. Buenas noches, o buen día, o buena tarde. Dios les bendiga a todos. Buenas Chao. noches, buenos días, buenas tardes.